Exactamente a las 2:20 de la madrugada del 5 de octubre de 2025, en la zona de Stroganovo Oblast de Leningrado, un operativo del grupo de combate Shkit 91, disfrazado con un uniforme de mantenimiento, se infiltró con éxito en el cruce entre Stroganovo y Machinskaya. Colocó un dispositivo explosivo direccional en los anclajes de los rieles. Toda la acción fue rápida, precisa y no dejó rastro alguno. Desde un puesto de mando oculto a 75 millas de distancia, un equipo de reconocimiento ucraniano monitoreó toda la escena mediante imágenes térmicas transmitidas a través de un enlace de UAV de fibra óptica. La señal viajaba por un núcleo de vidrio más delgado que un cabello humano, proporcionando imágenes de alta resolución sin generar emisiones electromagnéticas detectables. En la pantalla, la transmisión térmica era nítida como una navaja. La locomotora diésel brillaba a 115 dkm. Cada vagón cisterna mantenía firmes sus firmas térmicas. El calor no miente. Reveló que los 15 vagones cisterna estaban completamente cargados, transportando un estimado de más de 2.2 millones de libras de combustible diésel. Las uniones de conexión expusieron puntos débiles claros vulnerables al impacto. El tren se desplazaba por el corredor de vía única de Luga-Gachina rumbo al centro ferroviario de Gachina, la única línea terrestre superviviente que conectaba la retaguardia de Leningrado con el cinturón defensivo estratégico al sur de San Petersburgo. La enorme cantidad de combustible a bordo era suficiente para sostener 3 brigadas blindadas durante más de una semana. Pero el valor del tren iba más allá del combustible. Tras 3 incidentes de sabotaje en carreteras cerca de Luga, a principios de ese mes, el ferrocarril Luga-Gachina se había convertido en la última arteria intacta. Por eso la inteligencia ucraniana elevó este convoy a un objetivo prioritario. Y el anillo defensivo del sur de San Petersburgo quedaría inmediatamente desabastecido. Los datos fueron verificados. La zona ciega de defensa aérea confirmó el plan de ataque establecido. No fue un acto impulsivo, sino un plan deliberado preparado con detalle, esperando solo que la presa cayera en la trampa para desencadenar un ataque en 2 fases. Para la tripulación, este era un transporte estratégico fuertemente custodiado y envuelto en secreto. Pero no tenían idea de que todo el itinerario ya estaba en manos ucranianas. Cada movimiento del tren había sido reconstruido, ensamblado a partir de redes de informantes locales que usaban teléfonos encriptados combinados con filtraciones de GSM de una estación de retransmisión logística. Los técnicos de señales procesaron los paquetes, los cruzaron con imágenes satelitales comerciales y construyeron un cronograma completo. Horarios de salida, velocidad promedio de crucero, puntos de cambio de tripulación, incluso las breves paradas en puestos de control secundarios, todo digitalizado y superpuesto en un mapa táctico. Así, el grupo de combate 91 pudo llegar al cruce entre Stroganovo y Machinskaya y colocar el explosivo direccional en los anclajes de los rieles. Este dispositivo nunca tuvo la intención de destruir todo el convoy. Su único propósito era generar una explosión lo suficientemente fuerte como para descarrilar los vagones principales. Una vez que el tren se detuviera dentro de la zona ciega de defensa aérea, comenzaría el verdadero ataque a las 2:35. Con el tren a menos de 7.5 millas del punto de emboscada, un camión disfrazado escondido en lo profundo del bosque envió una señal encriptada. Momentos después, 4 drones FPV despegaron en un amplio arco, cada uno cargando una pequeña ojiva antitanque PC-7 de BL montada en un marco reforzado. Estos no eran drones comerciales comunes. Tenían cámaras mejoradas con zoom digital de 56 enlaces de datos endurecidos para entornos de interferencia y velocidades de crucero sostenidas de 100 a 112 millas por hora. El UAV-1 se fijó en el vagón número 3. El UAV-2 apuntó al vagón número 9. El UAV-3 se dirigió al vagón número 13. El UAV-4 mantuvo altitud, listo para atacar la locomotora si fuera necesario. Dentro de la cabina, el jefe del tren verificaba la presión de aceite del motor y la temperatura del refrigerante. A su lado, el copiloto revisaba la presión del aire de los frenos y las lecturas de velocidad constante.
Todos los parámetros permanecían dentro de los límites seguros, pero no tenían idea. Ojos invisibles observaban cada movimiento mientras el tren se acercaba a una trampa ya preparada. A las 2:50 de la madrugada el tren entró en el corredor abierto entre bosques dispersos y prados. Este era el hueco marcado en la defensa aérea donde se habían colocado los explosivos. Velocidad 27 millas por hora. La transmisión del dron de reconocimiento lo confirmó. Sin retornos de radar, sin interferencias activas, sin señales de coordinación en el campo de batalla de ninguna unidad de apoyo dentro de las 15 millas. En el centro de mando, la pantalla mostró el estado tácticamente aislado. En ese mismo momento, el mensaje «Condiciones de fuego confirmadas» fue retransmitido desde la estación de UAV al equipo de asalto terrestre. Inmediatamente todas las estaciones de control cambiaron al modo de ataque. Las luces de la cabina pasaron de verde a rojo. Las pantallas de los UAV fijaron objetivos, calcularon vectores de aproximación en tiempo real y transmitieron la guía a los drones FPV. Ahora se acercaban. La cuenta regresiva mostraba 60 segundos, 50 segundos, 20 segundos, 10 segundos. A exactamente las 2:51 y 44 segundos, el vagón número 3 pasó sobre la sección preparada del riel. Un sensor de presión bajo la traviesa número 9 registró una sobrecarga. 0.4 segundos después, se activó el circuito cerrado. Una serie de pequeñas cargas detonaron secuencialmente a lo largo de los anclajes y traviesas. La explosión no fue masiva, pero fue suficiente para cortar las uniones, doblar los rieles y soltar las traviesas de madera del balasto. Casi 985 pies de vía perdieron estabilidad al instante. Los vagones 4, 5, 6 al 11 se salieron de alineación. Algunas ruedas patinaron en el lecho de balasto. Todo el tren se tambaleó, tembló y se torció bajo el impulso. La aguja del velocímetro se desplomó. Los temblores recorrieron los 15 vagones. Dentro de la cabina, el jefe del tren apenas tuvo tiempo de tirar de la palanca de freno de emergencia. El copiloto activó la alarma. El aire comprimido silbó mientras los frenos se liberaban a lo largo del tren. Casi 2 millones de libras de acero chirriaron sobre los rieles. A las 2:51 y 50 segundos de la madrugada, el convoy descarriló por completo. El vagón número 4 se inclinó a la izquierda. El vagón número 6 saltó de su eje, arrastrando a los vagones siguientes a un colapso diagonal. Los acoplamientos se torcieron. Las carcasas de acero chocaron entre sí. Las escotillas de combustible se rompieron. Parte de la locomotora se ladeó hacia un lado. Los vagones centrales se desviaron casi 40 grados del eje principal. Algunos vagones traseros se salieron del balasto, apilándose unos sobre otros como cáscaras vacías. Nada quedó en su forma original. El tren yacía volcado expuesto entre los rieles destrozados y las rocas esparcidas. Algunos pequeños incendios ardían. El combustible goteaba en finas vetas bajo los tanques. La bestia había sido arrancada de su camino. La tripulación salió a toda prisa desesperada por salvar el convoy, sin saber que el verdadero golpe mortal aún estaba por llegar. Ahora el tren yacía como un animal herido en el campo, esperando un milagro o convertirse en carroña para los buitres. Y Ucrania había calculado perfectamente. No había puestos de guardia dentro de las 12 millas. El asentamiento más cercano estaba a más de 5.5 millas, sin defensa aérea, sin unidades de reacción rápida. Todo lo que esperaba era el golpe final, el que, al tren, más allá de la recuperación, cortando la arteria de suministro que alimentaba el frente de velo. Toda la operación había sido planeada con antelación bajo la táctica de parada dura, muerte rápida. Forzar al objetivo a detenerse en un sitio preseleccionado, luego destruirlo con ataques precisos de UAV. A exactamente las 2:52 y 40 segundos de la madrugada desde 3 direcciones, 4 drones FPV se acercaban a menos de 2 millas del objetivo. En la pantalla de reconocimiento, todo estaba cristalino. Velocidad estable, formación intacta, altitud consistente. El UAV-1 se fijó en el vagón número 3. El UAV-2 apuntó al vagón número 9. El UAV-3 se dirigió al vagón número 13.
El UAV-4 mantuvo altitud esperando la orden de atacar la locomotora. A las 2:52 y 34 segundos de la madrugada, el UAV-1 cruzó la carretera abandonada atravesando el bosque descendiendo a una altitud de 100 pies. La cámara tembló ligeramente por el viento a baja altura. El operador hizo 3 correcciones manuales para estabilizar la vista. Rango de ataque 150 pies. Ángulo de picada 24 segundos. El objetivo se acercó en 0.8 segundos. La retícula se mantuvo firme. 2 segundos después, detonación. La ojiva atravesó el vagón número 3. El diésel se vaporizó bajo presión. Un chorro de fuego se elevó 82 pies. La onda expansiva desalineó el vagón número 2. Las llamas corrieron por la tubería de acoplamiento y alcanzaron el vagón número 4. El grupo de la locomotora se incendió. El fuego se extendió con el viento. Un denso humo negro ascendió. A las 2:52 y 50 segundos de la madrugada, el UAV-2 se acercó desde el sureste. Objetivo vagón número 9, el centro del convoy. Punto de mira soldadura del lado izquierdo justo debajo de la válvula de alivio. La carga perforante atravesó la pared del tanque, dejando un agujero de aproximadamente 3 pulgadas de ancho. Las llamas estallaron seguidas de una explosión secundaria completa. Los vagones 8 y 10 se incendiaron en secuencia. Los 3 vagones centrales ardían como uno solo. Las lecturas térmicas mostraban temperaturas superiores a 200 Celsius. 3 segundos después de la segunda explosión, el UAV-3 se fijó. Ángulo de picada 28 grados. Velocidad 107 millas por hora. Viento estable. Eje de la cámara firme. El vagón número 13 fue destrozado. El combustible se roció hacia afuera incendiándose en el aire. Las llamas se extendieron a los vagones 14 y 15. La sección trasera ahora estaba en llamas. El tren se había dividido en 3 grupos de fuego independientes. La sección delantera ardía durante más de 10 minutos. El centro con llamas extendiéndose a gran velocidad. La parte trasera recién encendida con denso humo elevándose. Nadie podía acercarse. Incluso las unidades de respuesta a incendios, si existían, no podrían llegar al lugar en los próximos 30 minutos. A las 2:53 y 20 segundos de la madrugada, el UAV-4 aún flotaba arriba sin armar el incendio. En la parte delantera se intensificó el humo, ahora oscurecía la imagen. Desde la estación de control llegó un solo comando: termínalo. 4 segundos después, el UAV-4 descendió a 130 pies. La cámara se fijó en la locomotora diésel. Se lanzó en un ángulo de 25 y acelerando a 110 millas por hora. La ojiva atravesó la carcasa de acero de 0.8 pulgadas del motor y detonó después de 0.3 segundos. La explosión fue pequeña pero quirúrgica. El bloque del motor se destrozó. El eje de transmisión se partió. La transmisión quedó pulverizada. La bahía técnica se incendió desde dentro. La cabina se torció. Toda la locomotora se inclinó 10 carriles a la derecha, muerta para siempre. A las 2:55 de la madrugada, el convoy era ahora un cadáver. 3 grupos en llamas aún rugían. El humo negro ascendía más de 650 pies, dirigido directamente hacia Gachina. 10 segundos después, la transmisión del UAV de reconocimiento se apagó. La línea de fibra se autodestruyó. En 4 minutos, el equipo de control había empaquetado cada dispositivo borrando los datos de la misión del buffer. No quedó nada rastreable. En el lugar, el calor seguía aumentando. El combustible aún ardía. Los tanques parcialmente intactos comenzaron a explotar uno por uno. En menos de 11 minutos, un tren de combustible ruso que transportaba más de 2.2 millones de libras de diésel había sido aniquilado por 4 drones FPV, un explosivo direccional y menos de $10,000 en costos operativos. Pero el fuego seguía rugiendo. El grupo de la locomotora emitía un denso humo. El incendio central comenzó a disminuir mientras una detonación secundaria en la parte trasera arrancó la escotilla del vagón número 15, lanzándola al campo occidental. Las manchas de combustible seguían ardiendo en el suelo, formando una línea de fuego de 500 pies que seguía el viento.
Los vagones restantes se calentaban cada minuto, amenazando con nuevas explosiones en cadena. Nadie se atrevía a acercarse durante la siguiente media hora. Daños totales: 9 vagones completamente destruidos, 3 gravemente dañados. La locomotora diésel destrozada fuera de su eje insalvable. El segmento de vía entre Stroganovo y Machinskaya estaba deformado en 984 pies, con al menos 90 traviesas arrancadas. El tráfico ferroviario regional quedó paralizado. La limpieza y la restauración mínima tomarían no menos de 72 horas. Menos de 30 minutos después del ataque, los primeros videos aparecieron en Telegram. Desde el borde de Machinskaya, las imágenes mostraban 3 infiernos ardientes columnas de humo, elevándose como plumas de presión a más de 650 pies de altura. A las 6:00 de la mañana siguiente, el Ministerio de Transporte de Rusia emitió su declaración oficial. Breve formulada: un tren de carga experimentó un mal funcionamiento técnico y descarriló debido a una falla en la vía en el Oblast de Leningrado. Sin víctimas. Todos los vagones se reportaron vacíos. Los equipos de emergencia están en el lugar. Sin mención de drones, sin mención de cargas perforantes, sin mención de fuego. Pero las imágenes satelitales contaban una historia diferente. 9 tanques quemados, marcos torcidos, escotillas arrojadas a decenas de metros. Las llamas se elevaban decenas de pies. La locomotora yacía de lado, la sala de máquinas destruida. Una columna de humo se extendía casi 2 millas hacia Gachina, visible incluso en imágenes satelitales térmicas comerciales publicadas horas después. Fuentes de la oposición e inteligencia ucraniana confirmaron que el tren no estaba vacío. Transportaba combustible diésel, parte de una cadena logística a nivel operativo que alimentaba al grupo blindado al sur de San Petersburgo. Un sector que se estaba reforzando para un esperado contraataque más adelante ese mes. Pérdidas estimadas: 9 vagones, aproximadamente 2.2 millones de libras de combustible, valoradas entre $600,000 y $650,000. Locomotora valorada en aproximadamente 2.5 millones. Daños en la infraestructura ferroviaria que requieren al menos $350,000 para reparaciones iniciales. Pérdida material total superior a 3.5 millones. Mientras tanto, el gasto total de Ucrania fue inferior a $10,000. 4 drones FPV, un UAV de reconocimiento de fibra óptica y una carga direccional preinstalada. La línea de suministro del sur de Leningrado quedó cortada durante 3 días. Al menos 2 brigadas blindadas tuvieron que redirigirse a través de la línea secundaria, vía Luga, más larga, más estrecha y más expuesta a emboscadas. Los convoyes posteriores se vieron obligados a dividirse, añadir escoltas y desviar activos de defensa aérea, debilitando la red defensiva de Rusia en todo el corredor. No solo se perdió combustible, fue el ritmo, el latido de la logística rusa vaciló. En foros militares occidentales los comentarios aparecieron en cuestión de horas. 4 drones FPV y una mina. Quemaron toda una ruta de suministro. Esto es guerra asimétrica de manual y una advertencia para cualquier otro tren. Rusia perdió más de 3 millones. Ucrania gastó una noche y 4 drones baratos. A casi las 8:06 de la mañana los incendios aún no estaban completamente extinguidos. Las locomotoras ardían lentamente. Las temperaturas centrales permanecían por encima de 750 degf. Los tanques medio quemados yacían retorcidos como carcasas en el campo abierto. El humo negro aún ascendía. Y no solo era diésel lo que ardía. Era la logística. Era un sistema que se resquebrajaba desde dentro. Ninguna línea ferroviaria estaba segura ya. Ningún tren podía dormir tranquilo por la noche. Y ninguna ruta de suministro volvería a darse por sentada. Música, sentada. Música, sentada. Música.